Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo Bueno, está el frío por ahí? bueno, con bastante frío. Buenas tardes y sobre todo con mucho frío, nieve y bueno, y está España con niveles de carreteras cortadas por todos los sitios. Por favor, eso de nieve, no digas malas palabras que estamos en la radio, coño. No digas malas palabras, chico. Oye, mire, hoy tenemos aquí en Radio Creatividad Internacional a nuestro buen amigo y escritor José Luis Labat Martínez, que es un poeta y novelista madrileño. Es embajador de la paz nombrado en Ginebra y París por el Círculo de Embajadores Universales de la Paz. Es autor de los libros Gotas de Tinta, Los Hijos de la Isla, Besos en los Cristales, Oigo susurrar a las hojas, Palabras bajo tu cama. Oye, ese título está muy atrayente. Eh, Trazos de tiza, Tejados de musgo y Suspiro de barro, que ha sido su última publicación. También es pintor y fotógrafo y trabaja como voluntario con asociaciones sociales y culturales en el sur de Madrid. Y José Luis, te tengo la primera pregunta. Cuéntanos cómo comenzaste con tu pasión por la literatura. Bueno, la verdad es que llevo escribiendo muchos años, pero lo que nos suele pasar muchas veces, que todo ese material lo vas guardando en el último cajón del escritorio sin dejarlo ver a nadie ni nada. Y un día un amigo mío, pues que estaba en casa, me animó, lo estuvo leyendo y me animó a escribir y sobre todo a publicar, que es un poco lo más difícil y el paso más grande que hay que dar. Y bueno, y aquí estoy con mi octava publicación en estos 10 fructíferos años como aprendiz de escritor y poeta. Tú sabes que hoy estaba hablando era miembro también de Creatividad Internacional, un escritor, es decir, y me estaba diciendo que él había escrito 120 novelas. Oye, 120 novelas, claro, ya Sí, estamos sí, sí. al nivel de edad de nosotros, ¿no? Pero 120 novelas es una cantidad Es grandecita, una ¿no? cantidad Bueno, considerable, sí, sí, me sí. suena a Corín Tellado y su compañía Ah, casi a 2 por año, ¿eh? Claro, y no, por ahí debe estar más o menos, pues imagínate, suponiendo que había aprendido a escribir a los 6 o 7 años, pues Sí, imagínate. sí, por eso digo. No, a mí me dejó helado. Pero bueno, oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Compaginas la poesía y la novela? ¿Y en cuál te sientes mejor, más a gusto? Bueno, la verdad es que compagino las dos y aunque creo que me siento mucho más a gusto con la poesía, porque con ella se puede transmitir en pocas palabras esos sentimientos que están a nuestro lado y que muchas veces pues, pasan inadvertidos a nuestro lado y ni los vemos. Y es una forma tan sencilla de mostrar esas pequeñas pero importantes cosas que son cotidianas para todos. Y en eso reside realmente la belleza de la poesía, pero en la novela también me siento muy cómodo. Me encanta hurgar en el interior de los personajes y darle vida. Y sobre todo que se convierta en una prolongación mía y yo también en la suya a la vez. La próxima publicación que tengo es una novela y seguidamente un libro de relatos. Pero ya te digo que me siento cómodo con las dos. Me gusta la poesía mucho y me siento más poeta que escritor de novela, pero la verdad es que disfruto mucho con las dos. Y bueno, además de la poesía, la novela, también vas a publicar ahora relatos, ¿no? Que ya es algo mucho más corto, pero mucho más Sí, diferente. es tal vez más sencillo. Yo pienso que la novela requiere mucho tiempo y sobre todo si eres una persona muy cuidadosa con las cosas, pues tardas bastante en hacer una novela. Por eso que este hombre que decía que tenía 120 novelas, la verdad es que es magistral poder hacer eso. Yo desde luego sería incapaz. Llevo con esta novela 2 años y soy incapaz de sacarla. Ya creo que este año la sacaré y a ver qué tal. Pero vamos, es difícil, es difícil. Bueno, yo conozco su médico español, ¿no? También está en Creatividad Internacional, que tiene, me dijo, como 30 novelas, pero ya 30 novelas es más aceptable. Además que, Es más claro, la aceptable. profesión de médico era cirujano, ¿no? Ya está retirado. Es decir, también es una cantidad grandísima, ¿entiendes? Y realmente las que he leído de él son bastante buenas, ¿no? Pero, o sea que no siempre todo llega a las editoriales.
Aún en Sí, nuestro hay mundo, muchas cosas que no llegan. en nuestro mundo, bueno, tenemos a Amazon, donde puedes publicar y puedes distribuir por 20 lugares. ¿Qué pasa? Que cuando no llegas a las librerías, como se llegaba tan fácilmente antes, porque han ido desapareciendo aquí. En Miami, por ejemplo, bueno, estamos en un país pero Miami es de habla española, al 70%, ¿no? Las librerías en español prácticamente las había varias grandes y desaparecieron. Entonces, hay una feria del libro, pero la feria del libro son la de la calle, no son 3 días, realmente no se vende en la calle, bueno, dentro del alrededor del Miami-Dade College, ¿no? Y tú comprendes, pues no se puede, a veces se vende unas cuantos ejemplares y eso, pero no más de eso. Eso es lo que se vende en papel, por eso ha ganado mucho el libro digital. Es más barato y es más fácil de enviar a largas distancias. Sí, Entonces, la verdad es que eso influye también, la verdad. no, el problema es también, mira, a larga distancia, por ejemplo, el otro día yo envié uno a Colombia y creo que no ha llegado. Entonces costó un montón de 20 y pico de Aparte, dólares. exactamente, No, claro, no claro. en un libro tan ciento y pico, el silencio de los 12, ¿no? Pero quien me lo había pedido era una actriz que me había dado la portada de la segunda edición y no le podía decir que no. Y bueno, se lo envié, pero no ha llegado. La envié la tercera edición, ¿no? Sí, sí. No llegó. Y oye, 20 y pico de dólares es una cantidad tremenda. Sí, Entonces, sí, más que el coste del libro, desde luego. bueno, no, pues está como en 7 dólares, imagínate. Sí, Como sí, tres, por tres eso, veces, pues. 3 veces el costo del libro. O sea, son cosas que aunque uno no se siente bien en lo digital porque le gusta, no se está acostumbrado ya a lo que es el papel y la página y pasar la página y todo eso, el futuro es el libro digital, indudablemente. Sí, sí, la verdad es que sí. Y ahora me hace una pregunta. Bueno, ya tú has hecho unos cuantos libros. ¿Qué nos puedes contar de estos libros? Bueno, como os he comentado antes, es la octava publicación y todo lo que ha publicado, casi la gran mayoría, ha sido poesía, a excepción de un libro de relatos solidarios. Porque esencialmente soy un poeta muy sencillo, que lo que intento es llegar un poco a los lectores con palabras muy cotidianas para que todas las puedan leer y comprender. Y sobre todo cuando se escriben poemas, porque muchas veces pensamos que la poesía es solo para eruditos o dicen que no la entienden, les aburre, por eso y por otros motivos se lee muy poquita poesía. También es triste, pero por ejemplo en las escuelas no se enseña a leer ni a amar la poesía. Y yo recomiendo siempre a los que se enfrentan por primera vez a un libro de poemas que se lea despacio, 1 o 2 poemas a lo sumo, en aquellos momentos que queremos dejar escapar nuestra imaginación, nuestra fantasía. Les digo que dejen los libros de poesía siempre en la mesilla de noche, al lado del escritorio, encima de la mesa de la cocina, donde sea, y que cuando apetezca que se lea poesía. Yo, la verdad es que uno de los elogios más bonitos que me han dicho en mi vida es una señora una vez que comprando un libro mío me dijo que le había hecho aficionarse a lo que era la poesía y que yo era un poeta de barrio. Y creo que para mí fue un gran elogio. Y hoy, después de los años, sigo diciendo lo que me decía esta mujer, que soy un humilde poeta de barrio. Y realmente todos los escritos que hago intento que sean un poco una literatura muy sencilla, con unas palabras muy cotidianas y que puedan llegar a la gente y que no cojan un poema y que tengan que tener un diccionario en la mano para ver cada una de las palabras que se escriben. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión de lo que es mi poesía. Y claro, bueno, la poesía a través de los siglos ha ido, y sobre todo en el último siglo, ha ido de esa exquisitez y difícil en el lenguaje, ha ido simplificando y ha ido llegando a más y más, porque claro, también es parte de algo muy íntimo dentro de los seres humanos, ¿no? Sí. Pero indudablemente sigue manteniendo su presencia dentro de la literatura. Pero hablando ya de la literatura en general, ¿qué nos puede decir algo del mundo literario español con este aluvión que representan las redes sociales? Es decir,
donde hay realmente una explosión, sobre todo de poesía, pero hay de todo también, ¿no? ¿Qué me puedes decir de eso, del mundo literario español, que es muy importante? Bueno, pues el mundo literario español, la verdad es que están saliendo unos autores emergentes, la verdad que bastante buenos y bastante considerables. El problema de todo esto es siempre, pues bueno, el marketing y la promoción que hagan las editoriales un poco también de los escritores. Pero yo creo que sí que estamos avanzando un poquitín más de lo que años atrás se estaba haciendo. Y desde luego las redes sociales lógicamente nos permiten llegar a mucha gente y que la obra se conozca mucho mejor y en un tiempo rápido. Yo acabo de editar este libro, ha salido hace una semana y pico, y bueno, la tuya ya es la tercera intervención por radio que he tenido, tengo ya varias presentaciones que me han puesto para hacer, y todo esto es un poco por las redes sociales y todo esto. Y creo que el libro digital, como tú decías antes, se está leyendo mucho, y sobre todo en la gente joven. Y yo creo que hay que potenciarle, aunque para mí, desde luego, el olor que tiene el papel al estar leyéndolo y esa calidez en la yema de tu dedo, lógicamente el libro digital no la tendrá en su vida. Pero es una forma de leer y una forma de ver a la gente ir en un metro, en un autobús, con un libro digital leyendo, porque es más cómodo que no llevarse un mamotreto. Cuando se va uno de viaje, me voy yo mañana para Miami y tengo que ir allí con 3 o 4 libros y no me los dejan pasar. Entonces, pues la única forma que hay que hacer es con un libro digital. Por eso digo que es importante, y yo creo que está bien, ¿eh? No hay que dar la espalda al futuro, pero tampoco hay que estar olvidándose del pasado, ¿eh? Tú sabes que el otro día veía una caricatura muy graciosa, ¿no? Que era un individuo que iba en un autobús leyendo un libro de papel y todos los demás pasajeros lo estaban fotografiando. Porque es extrañísimo. Eso sí que es bueno, eso es muy bueno. Entonces, y este hombre tan raro que hace con eso en la mano, ¿no? Entonces, el otro día, por cierto, encontré aquí en un tren, en un Metrorail, ¿no? Que le dicen aquí, iba una señora ya, estaba ya por mucho más arriba de los 60, ¿no? Pero iba leyendo un libro. Yo la miré porque precisamente me acordé de eso y dije, oye, qué extrañeza, ¿no? Entonces, sí, una de las ventajas, como tú decías, del libro digital es el costo, que es menos el libro digital, y además de eso, la facilidad de transportación. Tú puedes transportar toda una biblioteca dentro del iPad tuyo, cualquier cosa por el estilo, ¿no? O sea, esas son cosas que, bueno, hay que rendirse a la realidad en ese caso. Pero déjame hacerte otra pregunta. Entonces, dentro de la literatura universal, ¿cuáles han sido tus escritores preferidos? Aquellos que has sentido, bueno, más cerca de ti, que te han influenciado. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, la verdad es que es difícil responder a esa pregunta, pero como poetas tengo a 3 autores que para mí son parte de mi poesía, que son Miguel Hernández, Machado y Lorca. Son especiales y me siento muy identificado con su poesía. Y también me entusiasma mucho la poesía actual que se está haciendo ahora. Por ejemplo, Benjamín Prado, que es un poeta de nuestra generación, hace una poesía fenomenalmente muy buena. Y en novela, pues no sé, Carlos Ruiz Zafón, Toti Martínez de Leza me gustan mucho. Y en autores noveles, que ahora leo muchas cosas de autores noveles y que empiezan a salir a la luz, destacar a Julia de Castro y Julio Preto, que también están haciendo un gran trabajo de novelas y relatos. Creo que hay mucha gente, es que es muy difícil decir quién te gusta más o menos. Podríamos estar hablando mucho tiempo y empezar a hacerte una relación de grandes escritores que hemos tenido en nuestra literatura universal. No se puede uno olvidar ni de Cervantes, ni de Shakespeare, ni de Lope de Vega, en fin, muchos grandes escritores que han pasado por nuestras manos. No, claro, son los clásicos que determinaron toda la literatura moderna. Bueno, tú sabes que la novela se considera
Es decir, desde Marcel Proust en adelante, aquellos novelones gigantescos que hacía ellos, que eran muy buenos, pero hoy en día, bueno, incluso cuántos de la nueva generación leen a Marcel Proust es una pregunta que uno hay que hacerse, porque Proust hay que tener un gran tiempo y era otra época, vale la pena leerlo, ¿no? Pero sí, claro. Es lo mismo que James Joyce, también fue uno de los pilares de la literatura moderna, ¿no? Empezó en la primera, segunda década del siglo pasado, ¿no? Tú sabes que James Joyce, a pesar de todos los años que yo llevo viviendo en un país de habla inglesa, en fin, nunca he podido leerlo en inglés porque es muy difícil de leerlo en inglés. Es uno de los problemas que choca con su difusión, ¿no? Claro, en español hay muy buenas traducciones, pero es decir, era un escritor difícil de leer. Todo eso se ha ido simplificando en nuestra época por muchas razones, ¿no? Es decir, por muchas razones, pero se ha ido simplificando. Era lo que tú hablabas de la poesía, que se ha ido haciendo pues más más simple, más cercana al lector general. Porque bueno, es decir, antes los escritores eran algo más selectos, ¿no? Y hoy en día pues somos parte del mundo que están dando, y es decir, es un poco diferente. A mí me hubiera gustado vivir en la época esa de García, no tan atrás, ¿no? De García Lorca, todos ellos. Que ahí hubo muy buenos y grandes escritores que le hicieron la literatura muy cercana también a la gente, porque es que eran escritores muy sencillos y muy cercanos al pueblo, y entonces, lógicamente, yo creo que su éxito principal ha sido un poco eso, y sobre todo en poesía, porque ¿sabe cuál es? Dicen que la conversación más corta que hay cuando hablas con una persona que te encuentras por la calle y te dice, me he enterado que eres escritor, sí, ¿qué escribes? Y poesía, y dice, que ahí se acaba toda la conversación. Porque... Oye, está muy bueno eso. Óyeme, sí, no todo el mundo, mucha gente considera la poesía como algo muy selecto, pero hoy en día se ha simplificado, llega a muchos lugares y lo vemos hoy en las redes sociales, ¿no? Eso no quiere decir que no llegue al 100%, claro que no llega ni al 100%. La literatura siempre será un poco más, es decir, más exquisita, pudiéramos decir, ¿no? Pero claro, llega a muchísimo más gente que lo que llegaba hace 50 años. Aunque los había excelentes, 50, un poco más, ¿no? Como era García Lorca, Jaime Sabines y toda esa serie de grandes poetas que hubo. Entonces, y claro, los escritores del boom acercaron la narrativa a mucha gente, ¿no? Vargas Llosa, Carlos Fuentes, García Márquez, hicieron algo más acercable, ¿no? Y así ha ido expandiéndose la literatura que hoy tenemos. Y déjame hacerte una pregunta, pues nos acercamos un poco al final de nuestro tiempo. Y ha sido nombrado embajador de la paz en Ginebra y París. ¿Nos puedes contar algo de esto? Bueno, pues mira, fue una nominación que me pilló de improviso, que el Círculo de Embajadores Universales de la Paz, que tiene la sede en Ginebra y París, y es un organismo que está vinculado a las Naciones Unidas, tiene representante por los 4 continentes, y me eligió por unanimidad como embajador universal de la España a este modesto escritor y poeta. Pero bueno, yo creo que fue un poco también por toda la actividad que me he dedicado durante toda mi vida con la infancia y la juventud, y siempre ha sido un trabajo muy desinteresado y sin buscar ningún tipo de beneficio para mí o para mi familia, y para ser sincero me ha reportado muchos beneficios, sobre todo espirituales.
He sido galardonado con premios tan importantes en mi vida como tener una sonrisa de un niño o un rostro de gratitud o con una familia al ayudarles, que cuando están con muchas penurias, y con ello se siente uno suficientemente pagado y sobre todo galardonado. Pero hoy es que te nominen y que te hagan embajador de la paz, la verdad es que es un honor para mí, y bueno, pues un reconocimiento a 50 y muchos años dedicados al voluntariado en una asociación que se llama la Asociación Halcones de la Amistad, que trabaja en Madrid, en la zona de Madrid, en Madrid Sur, en zonas más desfavorecidas, y entonces pues es un reconocimiento que la verdad es que me ha hecho una satisfacción enorme y una ilusión recibirlo pues grandísima. Y realmente pues ha sido un poco, ya te digo, por esa labor y por un poco también por el tipo de poesía sobre la paz y sobre las cuestiones humanas del día a día. Ha sido por todo eso, y la verdad es que me siento muy orgulloso de ello. Bueno, a nosotros nos encanta estar hablando con un embajador de la paz, aunque generalmente tú sabes lo que se usa hoy en día es el embajador de la guerra, ¿no? Sí, eso es más común ahora. Lamentablemente dicen que el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, yo diría que tropieza 2, 3, 4 y 5 veces, todas las que sean, es el ser humano. Él siempre tropieza con lo mismo, y bueno, tú comprenderás que verás, bueno, cómo se van repitiendo los mismos errores que ocurrieron a través de toda la humanidad, las guerras, etcétera, increíblemente, las intolerancias religiosas, bueno, en fin. Ese es nuestro mundo que seguimos tropezando con la misma piedra. Oye, José Luis, me ha sido muy encantadora tu entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo. Hemos llegado ya al final. Nos has, es decir, hablado de temas muy interesantes. Te felicitamos por tu labor poética, tu labor dentro de la novela y muy pronto dentro también del cuento. Y también por tus actividades como embajador de la paz. Y esperamos seguir en contacto y hacer más entrevistas sobre otros libros tuyos que vayan saliendo. Bueno, muy buenas tardes. Será un placer para mí estar a vuestra disposición, Ismael, para todo lo que necesitéis, y sobre todo saludar a todos los hermanos de lengua de Miami y decirles que lean mucho. Muchas gracias, José Luis. Bueno, esperamos tenerte algún día, por lo menos por una feria del libro por acá, cuando hay más actividad literaria, que caigas por acá. Sería un placer para mí poder estar allí con vosotros. Okay. Bueno, José Luis, muchas gracias y muy buenas tardes. Bye bye. Buenas tardes y gracias.